El 20 de diciembre es producto de un proceso histórico que hay que anclarlo hay que remontarse hacia el 73, por ahí 74, fundamentalmente a Rodrigazo, y a partir de ahí la instalación de las políticas económicas neoliberales, ¿no? Con la dictadura militar se instalan y bueno, después ya en los años 80 con la derrota político-militar e ideológica que hubo se viene toda la idea, todas las corrientes posmodernas, las corrientes de la reconstrucción del tejido social, y eso es lo que da fruto a un gran quiebre social a partir de la hiperinflación y los saqueos que hubo en el 89, que acelera la salida del gobierno de Alfonsín y la intervención de Carlos Menem. Carlos Menem, que había había ganado las elecciones con las banderas del justicialismo, del salariazo, la revolución productiva, y con toda la fuerza de la impronta y la estética de las montoneras federales, pero después inmediatamente, con la caída del muro de Berlín, él inmediatamente toma el rumbo neoliberal, poniendo a la gente de Bungibor a cargo del Ministerio de Economía. Eso lleva a todo lo que es el proceso de reforma del Estado y todo lo que fueron las privatizaciones. ¿Qué había en ese momento de lucha popular? Y había muy poco, se da por sectores, ¿no? Los ferroviarios por un lado, algunos trabajadores de YPF por el otro. Había sindicatos que dieron peleas, muchas, los telefónicos. Pero bueno, las privatizaciones fueron avanzando y la descalificación de la lucha popular en ese momento estaba más que de la lucha popular, de la política. Se empieza a descalificar mucho la política, estaba muy mal visto por los sectores más progresistas hablar de patria, fundamentalmente hablar de patria, ¿no? Ahí te calificaban de facho, entonces había pocos arraigos, pocos anclajes hacia donde el pueblo podía recurrir, fundamentalmente porque quien estaba llevando adelante la entrega del país era justamente un hombre que había venido con las banderas del justicialismo. Entonces, como que se desarramentó bastante la militancia, la lucha popular, y bueno, se fue dando por sectores. Por un lado arrancan los jubilados con la lucha por su salario, habían caído al piso los salarios de los jubilados, y después vienen las privatizaciones de la FJP, lo cual también hizo toda una cuestión de la política previsional del país bastante enajenada, saqueada y con fuga de capitales. Entonces de ahí surge el movimiento de jubilados de Plaza Lavalle, con Norma Pla a la cabeza. Empieza a haber, a partir del 92, una lucha estudiantil muy, muy fuerte, a partir de lo que fue la Ley Federal de Educación, con lo que se denominó la Ley Salonia, y que después se refuerza en el 95 con la Ley Superior de Educación, cuando se llega al punto máximo de abrazo al Congreso y con una represión absolutamente gigantesca, con un nivel de movilización muy grande del movimiento estudiantil, convirtiéndose en uno de los actores fundamentales de la resistencia al enemigo. Después también empiezan a surgir otros sectores del sindicalismo, ya que la CGT había negociado con parte de la CGT con el Tridente a la cabeza. Empieza a surgir herramientas como IMTA, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, con Hugo Moyano al frente, y la CTA, que también se había roto, hubo una ruptura de la CGT con el Grupo de los Ocho, ¿no? Y se conforma la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, esas son varias de las herramientas. El hito mayor de la resistencia al neoliberalismo lo podemos remontar, no el mayor, pero sí el con el que comienza y donde se empieza a ver que la Argentina, con ajustes, con privatizaciones, con cercenamiento de las libertades, no avanzaba, no cerraba por ningún lado, es el Santiagazo, ¿no? Allá por el 93, cuando todo el pueblo de Santiago del Estero prendió fuego a la gobernación, la tomó y expulsó a los Juárez, ¿no? Que eran el gobernador en ese momento. A partir de ahí se da toda una serie de pobladas muy grandes. Se da la de Tierra del Fuego, cuando muere Víctor Choque. Después se da la de
todo lo que es la resistencia en Neuquén, en lo que fue Plaza Huíncuy, Cutralcó, donde después posteriormente muere Teresa Rodríguez. Después vienen las puebladas de Jujuy con el perro Santillán a la cabeza. Después vienen las puebladas de Salta, sobre todo el departamento General San Martín, de Moncón y Tartagal, donde muere Aníbal Verón y otros compañeros más. Bueno, y después se dan distintas pobladas, ¿no? O sea, la poblada pasó a ser uno de los elementos fundamentales de la resistencia al neoliberalismo de una Argentina que iba despojando cada vez más al pueblo de las condiciones de existencia, las condiciones de poder pensar un futuro a partir de tener un trabajo digno, a partir de un proceso educativo, a partir de un Estado que esté en función de los intereses del pueblo, ¿no? Eso fue una larga lucha, una larga marcha, si se quiere, contra el neoliberalismo, donde ahí sí yo creo que el principal hito es Cutralcó, donde surge un nuevo sujeto, que es el piquetero, ¿no? El trabajador desocupado, devenido a cortar las rutas, porque ya no tenía las fábricas ni los medios de producción para pararlos, sino que la forma de parar los medios de producción o parar las riquezas era cortando justamente el transporte de ellas. Entonces, a partir de ahí surge el movimiento piquetero y nosotros en aquella época planteábamos, ¿no?, estructurar lo desestructurado, volver a estructurar a la clase trabajadora que había quedado afuera de su puesto de trabajo a través de un sindicato de los movimientos de desocupados. Muy incipiente, sin mucha brújula, o sea, sin también saber hacia dónde nos estábamos dirigiendo, pero con la certeza de que era el nuevo sujeto que estaba irrumpiendo. Eso se fue asentando, se fue acelerando, y con la llegada del gobierno de la Alianza, que era una especie de menemismo, pero acusador, ¿no? Era un denuncista de la corrupción, con esas banderas arranca la Alianza, pero directamente hace una continuidad del plan económico neoliberal de Cavallo, al punto tal que concluyó con Cavallo, de hecho, de ministro. Pero todo ese proceso de la Alianza fue un proceso de mucha conflictividad, de mucha lucha estudiantil, de mucha lucha obrera, de mucha lucha de los desocupados, de los piqueteros, y ahí arrancan también un proceso de fábricas recuperadas, de un montón de circuitos que marcan una resistencia que se fue construyendo en masiva, ¿no? Se fue masificando esa resistencia, y sobre todo cuando llega y se asienta fuerte en la provincia de Buenos Aires. Cuando se asienta fuerte en la provincia de Buenos Aires, se empieza a ver a los pobres que empiezan a ganar las calles, que hasta ese momento estaban en sus barrios cortando las rutas, pero ahí empieza a haber movilizaciones a supermercados, hacia distintos centros importantes, urbanos, y bueno, y ahí se empieza a visibilizar, y inmediatamente se empieza a producir una pobreza en la clase media que empieza a vincular y empieza a simpatizar los sectores más pobres con los sectores medios. Eso es un origen que termina de culminar con todo un plan económico que es el secuestro de las cuentas bancarias, de los ahorros de todo el pueblo argentino. Ahí el punto culmine es el corralito, y eso genera un diciembre muy caldeado, donde se empieza a movilizar a los supermercados, y la movilización a los supermercados empieza a generar que los sectores que no estaban organizados también empezaron a ir a los supermercados porque no había para comer, había mucho hambre en el país, y eso generó que haya un estallido a partir de la declaración del estado de sitio el 19 de diciembre, cuando había una oleada de saqueos por toda la geografía argentina, y eso culminó con un desafío a ese estado de sitio de todos los sectores, absolutamente todos los sectores, en que terminó en una represión y en una gran pueblada nacional. No fue solamente en la capital federal, sino el argentinazo fue justamente un argentinazo. Fue en todas las grandes capitales del país, hubo movilizaciones, hubo saqueos, hubo un desafío al estado de sitio nacional muy grande. Eso fue quizás los orígenes más importantes de cómo se estalló este país a partir de una larga marcha contra el neoliberalismo. Pero siempre es importante marcar cómo se gestó
cómo se produjo una poblada nacional como nunca en la historia había ocurrido, porque justamente lo que le da una condición a lo que viene después del 19 y 20 de diciembre, que hasta incluso continúa el 2002 con el Puente Porredón, con el sitiamiento a la capital federal, con la imposibilidad de que Duhalde sea el próximo presidente y que tenga que llamar a elecciones anticipadas y tenga que poner otro candidato, que en este caso Néstor Kirchner, es producto de la lucha popular. Y hasta incluso la agenda que arranca Néstor Kirchner, ¿de dónde se para de las luchas que habíamos llevado adelante todo el pueblo argentino en el proceso de resistencia en los 90, en los 80, en los 90 y a principios de siglo, ¿no? A principios hasta incluso del milenio. Y creo que eso a veces queda difuso en la historia y es importante recordar que las cosas no nacen porque sí, o no surgen porque sí, o no viene gente iluminada. La gente, muchos de los líderes, de los dirigentes son estadistas y se convierten en estadistas cuando hacen una lectura de las condiciones, del clima y de la situación de su propio pueblo. Me parece que eso fue lo que generó el kirchnerismo, lo que pudo producir una agenda que tenga que ver y que tenga un rostro de las grandes necesidades del pueblo, que quede inconclusa claramente, porque obviamente hay generaciones y generaciones de compañeros y compañeras que solamente pueden vivir el día a día, que viven subsistiendo, y que esos vestigios que se fueron generando, como antes describí desde el Rodrigazo, se fueron acentuando. Ya llevamos más de 40 y pico de años de generaciones donde no tienen un proceso de horizonte para su vida, ¿no? Que si se enferman hoy, mañana no pueden comer. Y eso ya son varias generaciones. Entonces me parece que es importante refrescarlo hoy, porque justamente son las herramientas necesarias para poder formar y construir una militancia y una sociedad que realmente tenga como principio su propio recorrido histórico, sin anclaje histórico, sin recorrido histórico. Ya lo decía Rodolfo Walsh, que el enemigo siempre quiere hacer que todo comienza de nuevo, que no tenemos arraigos hacia atrás, y nosotros sí creemos que nuestros arraigos, nosotros podemos hacer un corte del Rodrigazo, pero en realidad nuestro proceso histórico viene de más de 500 años de lucha con San Martín, con las fronteras federales, con la Revolución del Parque, con Irigoyen, con Perón, con los sindicalistas peleando por las mejoras salariales, con las organizaciones revolucionarias de los años 60 y 70, con toda la resistencia de los 90, con los nuevos sujetos que surgen a partir de la lucha contra el neoliberalismo. Eso es parte de nuestro acervo histórico por el cual hoy estamos parados y de donde estamos parados, con los errores y con las virtudes. Y en estos momentos es fundamental que podamos construir nuestra propia historia, porque es justamente donde nos vamos a herramentar para poder enfrentar lo que se viene, que va a ser más ajuste, una política neoliberal mucho más descarnada, ya con un posmodernismo instalado, con un individualismo consumista por naturaleza, con una sociedad absolutamente disgregada, con rupturas socioculturales muy grandes, con sectores empobrecidos y con una clase media que cada vez va hacia una pobreza más grande, donde las brechas de desigualdades son absolutamente gigantes. Bueno, para poder enfrentar, para poder construir una resistencia que tenga una salida política, es necesario hacer una reconstrucción histórica de los principales hechos y de los principales hitos de la resistencia neoliberal.